diferentes para poder interpretarlos adecuadamente, poder identificar tempranamente, ¿cierto?, alguna alteración que esté entrando ya en el campo de la morbilidad y que pueda constituirse en un riesgo tanto para la madre como para el feto. Entonces, ese proceso de gestación, ¿cierto? Ya habíamos dicho la otra vez que gestación se refiere al proceso fisiológico de desarrollo del feto dentro del útero materno, para que se dé de manera adecuada, ¿cierto? Debe generar una serie de modificaciones, que es lo que se conoce como cambios adaptativos en todo el organismo de la mujer gestante, para que se pueda dar de manera óptima el desarrollo del feto. Estos cambios son en todas las áreas, incluyendo, por supuesto, modificaciones emocionales y sociales, todos los cambios y todas lo que se genera, ¿cierto?, alrededor de una mujer gestante, pero desde el punto de vista netamente médico, pues entonces hablamos de cambios anatómicos, cambios fisiológicos, cambios metabólicos y cambios bioquímicos que van a afectar casi la totalidad del organismo de la mujer gestante, algunos de ellos absolutamente necesarios, sin los cuales no sería posible el desarrollo de la gestación, y algunos otros pues secundarios a los efectos de las modificaciones hormonales que se producen. Recuerden que habíamos visto también en la clase pasada que habían dos grandes razones, ¿cierto?, responsables, por así decirlo, de todas las modificaciones que sufrían las mujeres gestantes, y una es el cambio en el medio hormonal. Recuerden las concentraciones de diferentes hormonas, entre ellos los esteroides sexuales, estrógenos y progesterona, que modifican significativamente el medio hormonal de las mujeres gestantes en relación a las mujeres no gestantes. Y por otro lado, pues está el efecto mecánico que genera el incremento progresivo del tamaño uterino a medida que se desarrolla el embarazo. Entonces, esas son las dos factores responsables de las principales modificaciones en la gestante. Entonces vamos a empezar a hablar con lo que se llama el órgano blanco, ¿cierto?, que es el aparato reproductor, el cual por supuesto va a sufrir una serie de modificaciones. El útero gestante crece progresivamente como efecto de una distensión y una hipertrofia de las fibras musculares producidas principalmente por efecto de los estrógenos. Entonces vamos a ver cómo un útero de una mujer gestante, que es mucho más pequeño que el puño de una mano de una mujer pequeña y que pesa solamente 70 gramos y que tiene una capacidad de 10 centímetros cúbicos, pues crece progresivamente hasta lograr tener un poco más de 1 kilo de peso y una capacidad variable entre 5 y 20 litros, dependiendo del tamaño fetal, del número de fetos y de la cantidad de líquido. Entonces hay una distensión y una hipertrofia muscular progresiva y un incremento del tejido fibroelástico. A la vez, este útero, ya lo dijimos en la clase pasada, a la vez que crece para alojar los productos de la concepción, también debe prepararse para el momento de la expulsión de esos productos de la concepción, y una de esas preparaciones necesarias pues son a nivel del cervix y también de las fibras musculares para adquirir la posibilidad de la capacidad de contraerse de manera efectiva, como ya lo vimos en el momento del parto. El cervix orificio cervical interno, ¿cierto?, en relación a la cavidad uterina, y un orificio cervical externo en relación a la vagina, pues entonces va a sufrir durante el embarazo modificaciones en su componente glandular. O sea que el
El cervix tiene un epitelio glandular cilíndrico productor de moco dentro del canal y tiene en el exocervix un epitelio escamoso. Pues durante el embarazo se va a producir un sobrecrecimiento del epitelio glandular, que es el que dijimos que va a producir el moco que tapona el cervix y aísla las cavidades, y ese sobrecrecimiento que tenemos va a hacer que se evierta ese epitelio endocervical y tenga el aspecto que tenemos aquí que les estoy señalando. Entonces, si uno coloca el espéculo en una mujer gestante, una mujer no gestante va a haber un epitelio rosado, ¿cierto? Claro, y va a haber un orificio que puede ser puntiforme o puede ser alargado cuando ya la mujer ha tenido hijos. Pero en el embarazo progresivamente se va a producir un edema y un reblandecimiento con un aumento de la vascularidad del cervix, con una hipertrofia y una hiperplasia del epitelio endocervical. Entonces este epitelio se va a evertir y es la imagen que tenemos aquí, que si uno no sabe o no recuerda esto, pues va a pensar que es un proceso inflamatorio, ¿cierto? Entonces hay que recordar que las mujeres gestantes tienen lo que se llama una ectopia endocervical o una eversión del epitelio endocervical. Entonces vamos a ver el aspecto rojizo, vascularizado, diferente pues al resto del epitelio. Los ovarios, ya habíamos dicho, ¿cierto? Cuando uno logra hacer ecografías tempranas en las mujeres gestantes, que esto se hace desde el punto de vista de clínico cuando estamos, por ejemplo, haciendo reproducción asistida, ¿cierto? Y entonces hay que necesariamente seguir el desarrollo hormonal de la gestación. Se observa en los ovarios de las mujeres gestantes esta imagencita que les estoy señalando aquí, que es un quiste. Todo lo que está en ecografía así negrito es un quiste, y eso es simplemente el cuerpo lúteo. Cuando uno tempranamente ve un cuerpo lúteo en una mujer gestante, pues sabe que el embarazo, por lo menos desde el punto de vista hormonal, está funcionando. Ustedes ya les había dicho que el cuerpo lúteo es quien se encarga de mantener hormonalmente el embarazo, a favorecer los fenómenos iniciales de implantación y desarrollo embrionario temprano, con su aumento de producción de progesterona, estrógeno, relaxina. Entonces, verlo aumentado de tamaño, persistente, como un cuerpo lúteo, pues es un indicativo de que el embarazo va bien. Hay condiciones como la enfermedad de trofoblación, con la cual hay sobreproducción de gonadotropina coriónica con sobreestimulación ovárica, y ya vamos a ver los llamados quistes tecaluteínicos, que son quistes que ya no son quistes fisiológicos, que son de mayor tamaño y que son secundarios a el exceso de producción de gonadotropina coriónica. Las tubas uterinas también van a sufrir una modificación leve. Las tubas uterinas son muy activas en los procesos del ciclo ovárico normal en una mujer no gestante. Ellas tienen una movilidad y se adhieren sus fimbrias al sitio donde rompe el lóbulo finalmente la cápsula ovárica, y le permite con su movimiento, tanto externo, macro, como a través de sus cilias, el desplazamiento del óvulo, el encuentro con espermatozoide y luego del cigoto. En el embarazo, pues obviamente no es necesaria esta función, y si bien hay una hipertrofia muscular leve, porque ese efecto estrogénico sistémico, pues el epitelio se aplana y por efecto de la progesterona este músculo se mantiene más bien en reposo. La vagina de las mujeres gestantes, ustedes cuando estén en las prácticas en 5º año van a tener la posibilidad de mirar. Cuando vemos los genitales externos de una mujer gestante, son mucho más oscuros, y la vagina es muy vascularizada, muy hiperémica, de color casi violáceo, con una mucosa gruesa,
un músculo liso que está hipertrófico, o sea, tiene unos volúmenes aumentados. Este es uno de los signos presuntivos del embarazo, el signo de Chadwick, es la coloración violácea de la vagina y que es resultado del efecto de los estrógenos que produce un aumento de la vascularización, un engrosamiento de la mucosa, una hipertrofia del músculo liso y posteriormente y progresivamente una relajación del tejido conectivo al final de la gestación, pues por supuesto para permitir el paso del feto en el momento del parto. Como les decía, el efecto de estas modificaciones pues es en todos los niveles del organismo. La piel también sufre una serie de cambios, la piel de la gestante. La primera imagen que ustedes pueden ver aquí es la imagen típica de una mujer con lo que se llama melasma o cloasma del embarazo, que es como si fuese una mariposa negra aquí en la cara, se llama melasma o cloasma, y es que en el embarazo uno de los cambios a nivel de piel es la hiperpigmentación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que en las mujeres gestantes, en algunas se produce la pigmentación así en alas de mariposa en la cara, pero en todas se va a producir hiperpigmentación del cuello, de los pezones, de los genitales externos y de la línea infraumbilical, la línea alba. El efecto a nivel facial, pues no es para todas las gestantes, algunas mujeres sí lo hacen, otras gestantes no lo hacen. Igualmente, se va a producir también un cambio a nivel del tejido conjuntivo, ¿sí? Que son las llamadas estrías de distensión, que es agrietamiento de las fibras colágenas y que produce estas estrías no solamente a nivel abdominal, sino a nivel de las mamas, de los glúteos, de las entrepiernas, y que tampoco se presenta en todas las mujeres. Siempre la respuesta de todas las mujeres a los efectos hormonales o a las modificaciones hormonales, pues puede variar dependiendo de la constitución de su piel, la constitución genética, y entonces hay mujeres que no hacen ni una estría, así tengan varios embarazos, y otras mujeres que sí hacen muchas estrías. Igualmente la hiperpigmentación de la cara, así como hay mujeres que toman anticonceptivos orales y hacen síntomas como si estuvieran en embarazo, y otras mujeres que igual en la misma tableta sí, pues no tienen ningún síntoma, porque el intercambio entre su medio hormonal y el medio modificado pues es variable. También a nivel de piel vamos a tener cambios vasculares, vamos a tener las telangiectasias o arañas vasculares, vamos a tener el aumento o la aparición de las varices. En mujeres que ya tienen predisposición a insuficiencia venosa, pues va a ser mucho más notorio, y en algunas en las cuales no había sido evidente, se hace evidente, sobre todo por los cambios, por la presión sobre el sistema venoso pélvico que produce el útero grávido. Entonces, pues la insuficiencia venosa y los problemas de varices se van a empeorar en el embarazo. Vamos a ver que la vasodilatación periférica sistémica, entre otras cosas en las manos, se nota como un eritema, ¿cierto? Las manos de las mujeres gestantes son como enrojecidas en relación a las no gestantes. A nivel osteomuscular, vamos a tener también algunas modificaciones, vamos a tener una lordosis progresiva, ¿cierto? Vamos a tener una mayor movilidad de las articulaciones, y esta movilidad también va a generar una flexión anterior del cuello por el desplazamiento del eje de la columna, que va a producir en algunas mujeres tracción sobre los nervios cubital y mediano y va a provocarle sensaciones de parestesias, o sea, adormecimiento y debilidad en miembros superiores que son secundarios a esto. Como se puede ver aquí en esta gráfica, pues a medida que aumenta el volumen abdominal, pues entonces hay un aumento de la lordosis de la columna y un desplazamiento progresivo del eje y una corrección del eje cervical, de la columna cervical. Esto adicionado a la movilidad de las articulaciones de la pelvis, pues genera cambios en la postura y en la marcha. Las mujeres tienen que aumentar su base de sustentación,
Algunas mujeres que ya tienen un trastorno previo a la higiene de la columna, pues eso le va a generar sintomatología, lumbalgias, coxalgias, pubalgias, ¿sí? La pubalgia es uno de los síntomas que más comúnmente se presentan las mujeres en relación al sistema osteomuscular. Obviamente eso va a depender, como les digo, de si tenían o no trastornos previos de columna y del volumen que alcance el abdomen, porque obviamente mientras más voluminoso, pues más desplazamiento va a haber. Desde el punto de vista del peso corporal, ¿cierto? Es también uno de los cambios que se presenta en las mujeres gestantes, que debe presentarse en las mujeres gestantes. El incremento de peso ideal en una mujer gestante está en relación al índice de masa corporal que tenga la gestante al inicio de la gestación. Ustedes van a ver eso cuando vean control prenatal, van a saber que las metas de ganancia de peso se relacionan con el índice de masa corporal, que este incremento de peso debe ser progresivo y no abrupto durante la gestación y que se presenta sobre todo en la segunda mitad del embarazo. De hecho, al comienzo del embarazo, inclusive hay mujeres que pueden perder un poco de peso por los cambios en los hábitos alimenticios y la hiperemesis, y posteriormente en la segunda mitad del embarazo es cuando empieza el aumento más significativo. Este incremento de peso corporal para una mujer que empiece su embarazo con un índice de masa corporal normal es de aproximadamente entre 11 y 12 kilos y medio. Ustedes van a ver que algunos textos tienen unos valores variables. Entonces, este es el que está en las guías de atención integral a la gestante del Ministerio de Salud de Colombia. En algunos textos, pues, tienen como unos valores diferentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta que en nuestro medio, este es el incremento que consideramos permite el desarrollo normal del embarazo en una mujer que inicie con un índice de masa corporal normal, o sea, entre 20 y 25. Este incremento de peso corporal corresponde solamente aproximadamente una tercera parte a lo que es el contenido intrauterino, o sea, los productos de la gestación, feto, placenta, membranas y líquido amniótico, siendo solamente el 24% para el feto, y el mayor incremento, el mayor porcentaje del peso corporal corresponde a lo que se llama contribución de la madre, el crecimiento progresivo del útero y las mamas, el aumento de la volemia, la acumulación de grasa y de líquido intersticial que se produce normalmente durante el embarazo. El metabolismo en todas las áreas se afecta en el embarazo, ¿sí? Pero vamos a hablar específicamente de dos áreas. Vamos a hablar del metabolismo del agua, ¿sí? Que se ve modificado, ¿sí? En las gestantes es necesaria una retención de líquido que, entre otras cosas, pues favorezca la perfusión de los diferentes órganos y, por supuesto, de la perfusión placentaria. Entonces, esta distribución, este incremento o esta retención de líquido en las gestantes puede llegar en promedio a ser un poquito más de 6 litros y va a estar distribuida en los espacios que vemos aquí, en el espacio intravascular, en el espacio intersticial, el útero y la mama y los productos de la gestación. Esta retención de líquidos o de agua en las mujeres gestantes pues obedece a diferentes factores. Uno es un cambio muy temprano que hay en la osmolaridad, muy tempranamente en las gestantes a nivel central. Hay una modificación en el umbral de osmolaridad con una caída de aproximadamente 10 a 12 miliosmoles. Entonces, el medio que en una mujer no gestante se consideraba de osmolaridad normal va a empezar a ser censado como hiperosmolar, y si tenemos un medio hiperosmolar, pues se van a disparar los fenómenos de aldosterona, ¿cierto? Y de hormona antidiurética, y vamos a retener líquido, ¿sí? De otro lado, también durante el embarazo se produce una disminución leve en la producción de proteínas por parte sobre todo de albúmina por parte del hígado, y esto va a generar modificaciones en la presión oncótica,
que va a permitir la salida hacia el intersticio del líquido. También hemos dicho que hay un aumento generalizado de la permeabilidad capilar con una vasodilatación inducida por progestágeno, progesterona, estrógenos y prostaglandinas. Aparte de eso, también va a haber un aumento en la presión intravascular y en la presión venosa, que va a generar cambios también en la redistribución de líquidos y que, por ejemplo, cuando las mujeres están colocadas de pie, va a haber como un encharcamiento de la circulación a nivel de los miembros inferiores, que se va a censar a nivel central como una hipovolemia y que va a disparar los fenómenos de renina, angiotensina, aldosterona para retención de líquidos. Entonces son varios factores los que finalmente van a confluir, como que en el embarazo hay una retención hídrica que es fisiológica. Por supuesto, en el embarazo también puede haber una retención hídrica patológica. Entonces, por ejemplo, las mujeres que tienen edemas, ¿cierto?, que son un porcentaje alto, como lo podemos ver aquí, y que corresponde, por supuesto, al incremento en el agua extracelular y a la compresión de las venas, y que es un fenómeno que puede considerarse normal, siempre y cuando clínicamente no tengamos ninguna evidencia de que hay una retención anormal de líquidos y de que este edema hace parte de un proceso o un trastorno hipertensivo de la gestación. Entonces, cuando las mujeres nos dicen es normal que esté así de hinchada, como ellas lo dicen, pues uno le dice que es posible que sí, un gran porcentaje de embarazadas lo hacen, pero que hay que vigilar la presión arterial, ¿cierto? La progresión del incremento de peso, que no sea de manera súbita, las caídas fisiológicas que deben presentarse en el embarazo, para poder asegurarse de que no están empezando un trastorno de hipertensión. El metabolismo de los carbohidratos, ¿cierto?, también se modifica en las gestantes. Siempre está descrito el embarazo como un estado de insulinoresistencia, ¿cierto?, lo cual por supuesto tiene un efecto diabetogénico, sobre todo en mujeres en quienes ya tienen previamente un estado de resistencia a la insulina que no se les ha manifestado, pero en las cuales el estrés metabólico que se genera no es tolerado, ¿cierto?, sobrepasa los límites de adaptación y genera lo que se llama una diabetes gestacional. Este efecto diabetogénico y de resistencia periférica en la gestante está dado básicamente, uno, por la secreción de las hormonas que se llaman hormonas contrarreguladoras, que tienen un efecto hiperglicemiante, ¿cierto?, como las insulinasas, la somatotropina coriónica, que tiene mucho que ver con la resistencia periférica a la insulina, y con otras hormonas antiinsulínicas que disminuyen la acción de esta. Y por otro lado, pues está el feto, ¿cierto?, utilizando la glucosa materna por difusión facilitada, y a partir de la semana 12 produce insulina, que va a tener efecto anabólico en el feto, pero también va a tener efecto pues a nivel de la madre. Entonces, la producción de esas hormonas y los requerimientos fetales son los que generan un estado de hiperglicemia e insulinoresistencia. Entonces, cuando uno va a medir o a tamizar la tolerancia a los carbohidratos, lo cual es obligatorio en todos los programas de control prenatal, ustedes habrán visto que mujeres previamente sanas que se embarazan entre la semana 24 y 28, que es cuando nosotros vamos a tener el mayor efecto de las hormonas contrarreguladoras, es cuando se hace el tamizaje para tolerancia a los carbohidratos, que puede hacerse con diferentes cargas de glucosa, con 50, con 75, con 100, y cuyos valores de referencia pues son diferentes a los de las mujeres no embarazadas. Las gestantes son hipoglicémicas leves en ayuno, sobre todo en la primera mitad de la gestación. Esto disminuye un poco después de la segunda mitad, pero siempre
van a tener glicemias en ayunas menores que las mujeres no embarazadas. El valor normal en una paciente que no esté embarazada es alrededor entre 120, máximo 125 en ayunas. Las mujeres gestantes no deben tener más de 93 miligramos por decilitro en ayunas. Luego son hipoglicémicas. Al comienzo del embarazo hay una hiperplasia de las células betas con un aumento de la secreción de insulina. Hay un aumento del consumo periférico de glucosa por requerimiento del feto, entonces los niveles de glicemia van a ser menores. Pero postprandialmente vamos a tener hiperglicemia, hiperinsulinemia que se necesita para suministrar la glucosa que requiere el feto. Ya dijimos que el feto recibe su glucosa por difusión facilitada, entonces se necesita que después de que la madre recibe las cargas de alimentos de glucosa, permanezca un tiempo el medio hiperglicémico para poder permitir ese transporte al feto. Las mujeres que no tienen ninguna alteración previa de la resistencia a la insulina, pues este aumento no genera hiperglicemias permanentes, o sea, no genera diabetes gestacional. Pero las mujeres que ya tienen algún trastorno previo, pues se les va a desencadenar la diabetes. Yo les decía que las mujeres que no tienen ningún factor de riesgo, obligatorio tamizarlas entre semana 24 a 28. Pero aquellas mujeres que sí tienen factores de riesgo para diabetes, pues hay que tamizarlas mucho más temprano. Estas son las mujeres que han tenido diabetes gestacional en embarazo previo, que tienen una obesidad extrema, que tienen historia familiar repetida de diabetes, que han tenido fetos macrosómicos o que han tenido mortinaje explicados o que son gestantes tardías. Estos se consideran factores de riesgo para diabetes, entonces esas mujeres pues hay que tamizarlas mucho más temprano que el resto de la población. Y si sale normal el tamizaje, pues hay que volverla a tamizar en la segunda mitad de la gestación, que es cuando el estrés metabólico de estas hormonas es máximo. El metabolismo de los lípidos también se altera en el embarazo. Les dije que era en general todo el metabolismo, pero pues de manera importante el del agua, el de los carbohidratos y el de los lípidos. En las mujeres gestantes, las concentraciones plasmáticas de las lipoproteínas y de las apolipoproteínas están aumentadas debido al efecto de los estrógenos y a la resistencia a la insulina, de manera que uno puede ver que las concentraciones, ¿cierto?, de colesterol, de triglicéridos y los otros componentes van aumentando progresivamente en el embarazo. El límite para el colesterol en una paciente no gestante, todos sabemos que es máximo 200, ¿cierto? Y en el embarazo, progresivamente, mire, primer trimestre, segundo, tercer trimestre, o sea que podríamos llegar a tener hasta más de 300 miligramos por decilitro de colesterol total en una mujer gestante. Este efecto hiperlipidémico del embarazo por muchos años se consideró que era inocuo, ¿cierto?, que no generaba problemas ni maternos ni fetales y que en parte ayudaba, ¿cierto?, a la utilización de las grasas como fuente de energía en la madre para que el feto pudiese utilizar las otras fuentes energéticas. Las mujeres tienen un fenómeno anabólico al comienzo del embarazo y de retención de líquidos, y al final del embarazo tienen un efecto catabólico y de lipólisis. Pues en los últimos años ha habido varios estudios que relacionan este estado hiperlipidémico como posible generador de aterogénesis, no solamente en la madre, sino en el feto. Estos estudios pues están tratando de recopilar obviamente los niveles de evidencia que se requieren para que se pueda definir con certeza qué tanto podría ser este proceso de aterogénesis fetal y materna. Entonces por eso está aquí como un interrogante, porque todavía está en estudios, pero lo que sí se ha abierto el panorama, porque antes, como les dije, se creía que no tenía ningún efecto. Otro de los sistemas
que se modifican en el embarazo, pues es el sistema hematológico, ¿sí? El sistema hematológico tiene un papel, las modificaciones en el sistema hematológico pues tienen un papel fundamental en el desarrollo de la gestación. Entonces vamos a tener básicamente 3 modificaciones fundamentales en este sistema. 1, el incremento en el volumen plasmático. 2, el aumento en el recuento de las células sanguíneas. Y 3, las modificaciones en la hemostasia. Entonces nosotros sabemos que desde muy temprano en la gestación, ¿cierto?, se va a incrementar progresivamente el volumen sanguíneo, se estabiliza más o menos al final del tercer trimestre y después del parto, pues regresa progresivamente a las 6 semanas posparto, cuando termina el puerperio, a sus valores pregestacionales. Este incremento en el volumen sanguíneo, pues obviamente tiene los 2 componentes, el incremento en el volumen plasmático y el incremento en la masa de glóbulos rojos, o sea que la masa de glóbulos rojos se incrementa también en el embarazo y el volumen plasmático, pero en proporción menor que lo que se incrementa el volumen plasmático. Ese incremento en el volumen sanguíneo es uno de los cambios fundamentales, ¿cierto?, para poder perfundir los órganos y tejidos, perfundir la circulación enteroplacentaria, suplir demandas metabólicas y proporcionar los nutrientes y elementos que se necesitan. O sea que es un cambio absolutamente necesario, ¿cierto? Este incremento en el volumen sanguíneo es aproximadamente el 40 a 45%, pero podría ser mucho más, ¿cierto? En algunas mujeres, sobre todo en mujeres con embarazos múltiples, puede llegar a ser mucho más el porcentaje. Y la misión grande, pues además de la perfusión y el suplemento de nutrientes, pues tiene también unas funciones y es proteger a la madre de las pérdidas, de los efectos que generan las pérdidas sanguíneas en el parto. En un parto normal, sin complicaciones, la pérdida sanguínea es de aproximadamente 500 a 600 centímetros. Si una persona no embarazada súbitamente pierde 500 o 600 centímetros de sangre, pues entonces se va a descompensar hemodinámicamente, pero las gestantes no lo hacen porque, como vimos, pues ellas en ese momento es cuando empiezan progresivamente al retorno a la volemia normal. Otro de las funciones, por así decirlo, del incremento en el volumen sanguíneo, es que las protegen tanto a la madre como al feto de las alteraciones en el retorno venoso que se presentan por la comprensión del útero grávido sobre los grandes cuando las mujeres gestantes están en posición supina mucho tiempo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Este incremento en el volumen plasmático mayor que el incremento en la masa de glóbulos rojos genera lo que se llama la anemia fisiológica o dilucional del embarazo, ¿cierto? La disminución que se produce en los niveles de hemoglobina en las mujeres gestantes. Dilución que favorece la fluidez sanguínea, ¿cierto? Y el paso a través de la circulación uteroplacentaria. Entonces, los niveles de hemoglobina que nosotros consideramos como normales y a partir de los cuales diagnosticamos anemia en el embarazo, pues son menores que cuando la mujer no está en embarazo. Cuando la mujer no está en embarazo, los niveles de hemoglobina normales van entre 12 y 14 gramos por decilitro. En embarazo, por este efecto dilucional, se considera que los valores normales son de 11 gramos por decilitro en el primero y tercer trimestre y de 10.5 en el segundo trimestre. Como habíamos visto, pues en el segundo trimestre es cuando se da más notoriamente las modificaciones en la volemia y ahí es cuando la caída de la hemoglobina pues es mayor. Entonces, por eso, aunque la Organización Mundial de la Salud considera 11 el límite para todos los trimestres, el CDC y en la mayoría de protocolos clínicos pues se considera que es variable
y que en el primero y tercer trimestre sí es 11, pero que en el segundo trimestre podría caer un poco más. Aparte de esta anemia dilucional del embarazo, pues en el embarazo también las mujeres gestantes pueden tener anemia carencial por deficiencia de hierro, sobre todo en aquellas mujeres en quienes las reservas de hierro pues están disminuidas, así como sucede en alguna parte de nuestra población. Y entonces, como en el embarazo normalmente hay un incremento en los requerimientos de hierro de aproximadamente 1000 miligramos, los cuales se usan en producción de la masa de glóbulos rojos, que dijimos que se incrementaba, en la transferencia activa al feto y a la placenta para todos los procesos que necesitan, y con las pérdidas obligatorias, ¿cierto? Entonces, este incremento en los requerimientos de hierro, aunado a una deficiencia en las reservas de hierro, dispara las anemias carenciales. Entonces, cuando uno ve una gestante embarazada, pues obviamente va a saber que tiene niveles de hemoglobina menores por el efecto dilucional, pero que también una embarazada puede generarse cualquier tipo de anemia, pero que la más frecuente son las anemias carenciales por deficiencia de hierro. También por deficiencia de ácido fólico, porque también hay un incremento en los requerimientos de ácido fólico para producción de células en las mujeres gestantes. Entonces, esas son las razones por las cuales sigue siendo recomendación universal que todas las mujeres gestantes reciban un suplemento de hierro. Generalmente damos entre 30 a 60 mil equivalentes de hierro, lo cual, pues, traducido a las recomendaciones que nosotros hacemos en control prenatal, pues son las tabléticas de sulfato ferroso de 300 miligramos, que tienen más o menos esa cantidad de entre 30 a 60 miligramos de hierro elemental. Sobre todo en la segunda mitad del embarazo, pues es necesario suplementarlas a todas. El ácido fólico también se requiere muy tempranamente en el embarazo. De hecho, la recomendación es que preconcepcionalmente las mujeres recibieran suplemento de ácido fólico, pero si no lo han hecho, por lo menos durante las primeras 12 semanas, porque aparte de ser un nutriente que ayuda a la producción de glóbulos rojos y de otras células, pues el ácido fólico ayuda a disminuir la incidencia de efectos del tubo neural, ¿cierto? Espina bífida y mielomeningocele. Entonces, se requiere tanto como nutriente como para esa prevención. Decíamos que el recuento de glóbulos rojos se eleva más o menos en un 20 a 30% para el final del embarazo si la mujer ha tomado suplemento de hierro, y este incremento pues empieza tempranamente entre las 8 y las 10 semanas. Si las mujeres no han recibido suplemento de hierro, pues ese incremento en la masa de glóbulos rojos es entre el 15 y el 20%. Este incremento en la masa de glóbulos rojos se debe a el incremento en los niveles de eritropoyetina a nivel renal, aproximadamente un 50%, que van a estimular la producción de los glóbulos. Los glóbulos blancos también se modifican, ¿sí? En el embarazo se produce lo que se llamaba la leucocitosis del embarazo. Entonces, los glóbulos blancos, los leucocitos, cuando la mujer no está embarazada, tienen unos valores límites entre 4.000 y 11.000 aproximadamente. En el embarazo el recuento es de 9.000 a 15.000, o sea que es mayor, mucho mayor que el recuento en mujeres no gestantes. Y este recuento de glóbulos blancos en el periparto, en el parto y en el puerperio puede incrementar hasta 29.000 o más, ¿sí? Sobre todo en relación al aumento en la circulación de neutrófilos, ¿sí? Estas modificaciones en los glóbulos rojos permanecen casi la primera semana posparto. Entonces uno, cuando tiene una mujer gestante, sobre todo en el puerperio, con 30.000 leucos, pues tiene que llenarse de todas las razones antes de atribuirlo exclusivamente al proceso fisiológico de leucocitosis del embarazo, ¿no? Siempre en la mujer gestante, en el contexto de procesos infecciosos, por ejemplo en la apendicitis, en la cual la leucocitosis es de mucha ayuda, pues en el embarazo no, porque tenemos leucocitosis fisiológica. Entonces, cuando tenemos sospecha de un proceso infeccioso, pues tenemos que hacer una contextualización clínica de todos los otros elementos diagnósticos y clínicos para poder decir si realmente está frente a una infección o no.
Las plaquetas también se modifican en el embarazo, sin embargo, la mayoría de las mujeres gestantes van a tener hasta 150.000, ¿cierto? Ese es el límite, 150.000 plaquetas. Y en el embarazo hay una disminución leve, o sea que si la mujer tenía 250.000 plaquetas, pues puede que en el embarazo tenga 220.000 o 200.000, o sea, hay una disminución en relación a cuando no está embarazada, pero sus valores deben permanecer dentro de lo normal, o sea, por encima de 150.000. Solamente hay un 5% de las mujeres gestantes que hacen lo que se llama trombocitopenia gestacional, que es una disminución de las plaquetas, generalmente entre 120.000 y 150.000, que son asintomáticas y que no tienen ninguna relación con patología, que se presenta sobre todo al final del embarazo y que se resuelve espontáneamente. El problema con esto es que la trombocitopenia en una mujer gestante puede estar asociada a problemas patológicos serios. Por ejemplo, la preeclampsia, el trastorno hipertensivo que genera tanta mortalidad. Entre sus complicaciones tiene una que se llama el síndrome HELL, que ustedes ya verán más adelante, en la cual hay una disminución significativa de las plaquetas que pueden llegar a tener hasta 20.000 o 30.000 plaquetas, con todas las complicaciones que eso genera. Entonces, cuando uno tiene una mujer gestante con trombocitopenia, antes de decir, no, pues esto es ella está dentro del 5% de las que tienen trombocitopenia gestacional normal, entonces hay que primero investigar si no está haciendo otra causa de trombocitopenia, si no tiene trastorno hipertensivo, si no está desarrollando una púrpura de novo, si no tiene un dengue o cualquier otro proceso que pueda generarlo. Finalmente, ¿cierto? El tercer aspecto que se modifica en el embarazo es el de la coagulación y la fibrinólisis. O sea, el balance entre coagulación y fibrinólisis en las embarazadas está a favor de la vía procoagulante, ¿cierto? Se considera el embarazo como un estado de hipercoagulabilidad relativa, ¿cierto? Y este estado de hipercoagulabilidad es causado por un incremento en los factores de coagulación, una disminución en la fibrinólisis y un aumento de la actividad de las plaquetas, ¿cierto? Entonces se produce una serie de modificaciones en los anticoagulantes naturales, como es la proteína S, ¿cierto? Que va a disminuir también los niveles de antitrombina, ¿cierto? Y por otro lado, va a haber un aumento en algunos factores de coagulación procoagulantes, como son el factor 2, 7, 9, 10, 12 y 13. Y en el fibrinógeno se aumenta cerca del 50%. El factor prohemostático de von Willebrand también va a estar aumentado, así como la actividad de los que inhiben la fibrinólisis. Y el aumento de los productos de degradación, que sugiere también procesos de coagulación, ¿cierto? Con aumento en el dímero D, por eso es que el dímero D en las gestantes no nos sirve mucho como marcador en procesos de tromboembolismo pulmonar. Entonces, esta serie de modificaciones, ¿cierto? Aumento de los productos de fibrinólisis, aumento de los factores procoagulantes, hace que finalmente el balance de fibrinólisis y favor de coagulación. Entonces, el efecto neto de todas estas modificaciones es que las mujeres gestantes tienen más tendencia a formar trombos, ¿cierto? Que las protege de los sangrados posparto, ¿cierto? En el alumbramiento, cuando se cierra el lecho placentario, pues esa hipercoagulabilidad hace que no se produzcan fenómenos de hemorragia para la mayoría de las mujeres. Sin embargo, esto también les aumenta el riesgo de eventos tromboembóticos en el embarazo, en el puerperio, especialmente porque estos cambios hematológicos en los factores de coagulación van a estar durante todo el puerperio. Entonces el puerperio es un momento también de riesgo para eventos tromboembólicos, o sea que las mujeres gestantes, así no tengan ningún factor adicional, ¿cierto? Solamente por estar embarazadas, ya tienen aumento de tener
riesgo de tener eventos tromboembólicos porque tienen un aumento de los factores de coagulación, factores procoagulantes, tienen éstasis venosa y tienen daño endotelial, ¿cierto? Por las invasiones trofoblásticas y al final del embarazo por el parto. Entonces tienen la arteria de Burkitt que las coloca en riesgo para eventos tromboembólicos. Obviamente si las mujeres tienen algún trastorno previo adquirido como el síndrome anticuerpo antifosfolípido o hereditario, como por ejemplo la deficiencia del factor 5 de Leiden o de antitrombina, que son los más comunes, pues obviamente el riesgo va a ser muchísimo mayor. Y muchas mujeres gestantes, ustedes van a ver que del control prenatal se entra en un programa de tromboprofilaxis con aspirina y con heparina, por estas razones. Bueno, vamos a hacer un... sí. Vamos a hacer... Ay, que se me hizo... Vamos a hacer entonces un pequeño receso, unos 10 minutos antes de continuar. No sé si tienen algún comentario.